Vamos a la página 115 del módulo de ciencias y vamos a ver que el tema correspondiente al día de hoy es el estado gaseoso. ¿Sí? En el estado gaseoso nosotros ya sabemos que las fuerzas de repulsión son mucho mayores que las fuerzas de atracción. Existen dos ecuaciones que van a gobernar el estado gaseoso, la ecuación general y la ecuación ideal. Estas ecuaciones son sencillas. Aquí nosotros podemos ver la ecuación universal, el famoso pavo ratón. ¿Ya les expliqué esta ecuación, chicos? Pavo ratón, no. Sí les expliqué, ¿no? Pavo ratón, presión por volumen es igual a R, que es la constante universal de los gases, la temperatura multiplicado por el número de moles, ¿sí? Y luego la ecuación de los gases ideales. Esta es la ecuación universal y la ecuación general. Vamos a ir por partes. Todo esto lo que está acá es parte teórica, solamente es para leer y ver qué ocurre, etc. Lo que a nosotros nos interesa es utilizar las ecuaciones. En la ecuación universal, vamos a decir siempre que presión por volumen es igual a R. R es una constante y dependiendo de las unidades de la presión y del volumen va a variar su valor numérico. T es temperatura y antes de continuar la temperatura siempre se debe expresar en grados Kelvin. Por lo que aquí yo les voy a poner ahora las ecuaciones para convertir temperaturas de diferentes grados. Existen dos sistemas para hallar las temperaturas absolutas y las temperaturas relativas. Existe el sistema inglés y el sistema internacional. En el sistema inglés, la temperatura se puede medir en grados Fahrenheit, que es la relativa, y el absoluta, que es en grados Rankine. Todo eso es en el sistema inglés. Así lo hacía mi profesor en la universidad. Los grados Fahrenheit y los grados Rankine. En el sistema internacional, así decía I de internacional, acá le pone una Y de inglés para no confundir. La temperatura relativa es el grado centígrado que nosotros utilizamos y el grado absoluto, la temperatura absoluta es el grado Kelvin. ¿Sí? De aquí viene el famoso cero absoluto. ¿Cómo podemos convertir de un sistema a otro? Es sencillo. Esto cópienlo, chicos, ¿ya? Lo van a usar muchísimo. Miren, para convertir de grados centígrados a grados Fahrenheit, C es a 5 como F menos 32 es a 9. De esta forma yo podía convertir grados centígrados a grados Fahrenheit. Por ejemplo, si yo tengo 20 grados centígrados, ¿cuántos grados Fahrenheit se equivalen? Miren, 20 entre 5 es 4. 4 por 9, 36. 36 más 32, 68. Miren, 20 grados centígrados equivalen ¿a cuánto? A 68 grados Fahrenheit. ¿Ya? Ojo al piojo, ¿ah? 20 grados centígrados equivale a 68 grados Fahrenheit. Por si acaso, esta equivalencia, el error en esta equivalencia, permitió que exista este desastre que sucedió en 1989, si no me equivoco, cuando despegó el Discovery del Houston, del Cabo Cañaveral, y a los 5 o 6 segundos que despegó, ¡plum!, explotó. ¿Recuerdan ese accidente? Sí, muy conocido. Sí, sí. Averiguar. Y resulta que los ingenieros que diseñaron y construyeron los motores fueron una empresa en Gran Bretaña que utilizaba la temperatura en grados Fahrenheit. Y los vendieron a los americanos que utilizaban la temperatura en grados Kelvin. Y los Kelvin se obtienen de los centígrados. Entonces, en Gran Bretaña lo diseñaron con esta temperatura. Y miren, ve, para los, ¿cómo se llama? Solamente era 20 grados centígrados. Por lo tanto, para los americanos, para que entre en ignición los motores, tuvieron que subir, darle mucho combustible. Y no se dieron cuenta de que el diseño no era para esa temperatura. Y ¡plum!, explotó. Solo un error en esto, ¿eh? Por eso es muy importante para nosotros, en este caso para ustedes, ya que están en cuarto,
No cometer errores con las unidades. Esto es importantísimo. Si es centígrados, pongan al 20 centígrados, 20 Fahrenheit, 20 ranking, etc. Debido a que el error en uno de estos les va a llevar a cometer horrores más adelante. ¿Ya? Dicho esto, tenemos la primera relación, entonces, entre grados centígrados y grados Fahrenheit. Luego, ¿cómo convierto de grados Fahrenheit a grados ranking? Los grados ranking es igual a, o son iguales a los grados Fahrenheit más 460. Por ejemplo, ¿cuánto sería acá? 68 grados Fahrenheit, ¿no? En grados ranking, ¿cuánto sería? Miren, 460 más 68, 528, profesor. Todo esto es en el sistema inglés. Vamos con el sistema internacional. A ver, los grados Kelvin, esto es lo que vamos a utilizar nosotros. Los grados Kelvin van a ser igual a los grados centígrados más 273. ¿Está bien? De ahí que viene el famoso cero absoluto. Cuando el grado Kelvin, cuando esto es cero, miren, cuando esto es cero, este 273 pasa acá con signo negativo, entonces el cero absoluto es menos 273 grados centígrados. Esto ya lo hemos explicado muchas veces. Ojo, nosotros vamos a utilizar esto de acá, muchísimo vamos a utilizar. Anótenlo, los grados Kelvin es igual a los grados centígrados más 273. Avanzamos. La presión. La presión es la presión, P es presión absoluta. Se puede medir en ATM, significa atmósferas. MM es milímetros de mercurio. Acá no es TON, es TORR, ¿ya? Por favor, acá. TOR, TRR. Viene de torreones. También se puede medir en Pascal. También se puede medir en, a ver, bar. También se puede medir, hay varias unidades de presión, ¿ya? Hay varias unidades. V es volumen, y el volumen se puede medir en litros, centímetros cúbicos, mililitros, metros cúbicos, etc. ¿Está bien? T es la temperatura absoluta, y aquí está, ¿ve? Grados Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Siempre, escúchenme bien, siempre la temperatura tiene que estar ¿en qué? En grados Kelvin. N es el número de moles, eso ya lo hemos visto con anterioridad. El número de moles es la masa entre el peso molecular. R es la constante universal de los gases, ¿ya? Tiene el nombre R porque lo cuantificó el señor Grignard, ¿ya? Por eso R, constante universal. Dependiendo del volumen, perdón, dependiendo de las unidades que tomen la presión y el volumen, la presión sobre todo, esto va a ser así, miren, 0,082 atmósferas por litros entre mol por grado Kelvin. Aumentenle acá ya, mol por grados Kelvin, así. Cuando la presión está en milímetros de mercurio, cuando este señor está en milímetros de mercurio, su valor es 62,4 litros por milímetros de mercurio entre mol por grados Kelvin. Aumentenle, por favor, ya, mol, grados Kelvin. Cuando la presión está en pascal o en kilopascal, va a ser kilopascal por litro entre mol por grados Kelvin. ¿Está bien? Ojo al piojo. Profesor, ¿qué valor voy a utilizar? Voy a utilizar el valor que corresponda a la presión. Si la presión está en atmósferas, entonces voy a utilizar la constante universal en donde está la atmósfera. Si la presión está en milímetros de mercurio, utilizo la que está en milímetros de mercurio. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Luego tenemos acá un ayudín para que nos dice, ¿no? ¿Cómo calculamos la masa molecular? Esto solamente viene de aquí. Nosotros sabemos que el número de moles, miren, el número de moles es masa entre peso molecular. Entonces acá en vez de poner moles, le pongo masa entre peso molecular. Este señor pasa a multiplicar y todo eso viene a dividir. Entonces la masa molecular es R por T por M entre P por B. ¿Se dan cuenta? Solo sale de aquí, al reemplazar el número de moles por masa entre peso molecular. La densidad de un gas también se obtiene de acá. Nosotros sabemos que la densidad es masa sobre volumen, ¿verdad? ¿Sí? Y acá yo ya tengo la masa, RT por M. Miren. Entonces,
Aquí está. La densidad, ¿qué cosa es? Presión por peso molecular por R, entre T. Ustedes van a utilizar solamente la formulita, todo lo demás son matemáticas para demostrar la ecuación. Aquí, por favor, aquí. Gas a condiciones normales. Por favorcito, con esto hay que tener muchísimo cuidado. Nosotros sabemos que a condiciones normales, CN, la presión es una atmósfera que también equivale a 760 milímetros de mercurio. La temperatura es de 0 grados centígrados, que llevando a grados Kelvin, temperatura absoluta va a ser de 273 grados Kelvin. El volumen a condiciones normales, ojo, el volumen a condiciones normales va a ser igual a 22,4 litros. Pero ojo, esto es a condiciones normales. El volumen a condiciones normales es 22,4 litros. Yo siempre he puesto el volumen real, o sea, el volumen molar. Yo me acuerdo que hemos hecho bastantes ejercicios de este tipo el año pasado. El volumen real va a ser igual a ¿quién? Al número de moles, así, al número de moles por el volumen a condición normal. O sea, que es este 22,4 por el número de moles. Ese es el volumen real que va a ocupar un gas en un determinado recipiente. Luego vamos nosotros a la ecuación de los gases ideal, la ecuación ideal de los gases, ¿ya? Esto era la ecuación universal y esta es la ecuación general, perdón. Vamos a la ecuación general. Yo les voy a enseñar una formulita bastante simple para olvidarme de la ley de Boyle-Mariot, de la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles, etc. Miren, les voy a explicar brevemente qué ocurre con esto, ¿ya? Voy a irme a la pizarra virtual y aquí vamos a explicar rapidito la ecuación general de los gases. Así le pongo yo, ecuación general de los gases. No confundir con la ecuación ideal de los gases. ¿Cuál es la ecuación ideal de los gases? Chicos, a ver por acá, lo que acabamos de ver, la ecuación ideal, ¿cuál es? P de ratón. Ecuación ideal de los gases. O ecuación, la ecuación ideal de los gases, ¿qué cosa es? El famoso pavo ratón, ¿no? ¿Sí? Presión por volumen es igual a N, que es el número de moles, por R, y esta N tiene que ser minúscula, N por R por T. El pavo ratón, solo que esta N lo ponen al final para que lean pavo ratón. Esa es la ecuación ideal. La ecuación general de los gases dice lo siguiente, miren, presión, vamos a poner aquí, presión por volumen entre la temperatura, esto es constante. Es decir, presión 1, volumen 1 entre la temperatura 1 va a ser igual a presión 2, volumen 2 entre temperatura 2. Les voy a hacer una demostración rapidito. Miren, ve, esta T de temperatura viene acá. ¿Cómo ven? ¿Cómo pasaría? A dividir, ¿no? Presión por volumen, ¿entre cuánto? Entre la temperatura. Va a ser igual al número de moles por R. R, ¿qué cosa es? R es una constante universal, ¿cierto? Y aquí se utiliza un principio matemático que nos dice lo siguiente. Una constante sumado con cualquier número sigue siendo una constante. Una constante multiplicado por cualquier número sigue siendo una constante. Una constante dividida por cualquier número sigue siendo una constante. Por lo tanto, esta constante multiplicado por el número de moles, ¿qué cosa me va a dar? Va a seguir siendo, ¿qué cosa? Una constante K. De aquí se obtiene la ecuación general. ¿Ven? ¿Se entiende, no? Chicos. ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien. Ojo, esto es lo que yo voy a utilizar.
Presión 1, volumen 1, temperatura 1. Presión 2, volumen 2, temperatura 2. De aquí voy a sacar diferentes procesos. Proceso isotérmico, isobárico o isométrico, también llamado isovolumétrico. Empezamos. Cuando la presión es constante, se llama isobárico. Me demoro mucho escribiendo. Tengo que dibujar. Ojo, cuando la presión es constante es isobárico. ¿Qué significa? Que chau presiones, se van las presiones, miren. Se van las presiones. ¿Qué me va a quedar? Volumen 1. Eso va a ser más grandecito ya. ¿Cómo me va a quedar? Volumen 1 entre temperatura 1 es igual al volumen 2 entre la temperatura 2. ¿Se entiende, chicos? ¿Chicos? ¿Sí? Sí, profesor. Sí. Cuando la presión es constante, se dice que el proceso es isobárico, ¿ya? Y recibe el nombre la ley de Charles. Así lo van a encontrar ustedes en su libro. ¿Esto cómo va a ser? Esto es la ley de Charles. Yo casi no me interesa saber el nombre de la ley, sino la aplicación. A presión constante se llama proceso isobárico. ¿Y cómo me queda la ecuación? Chau presiones, todo me va a salir de acá. Miren, chau presiones, volumen 1 entre temperatura 1 igual a volumen 2 entre temperatura 2. ¿Qué pasa cuando el volumen es constante? Cuando el volumen es constante, el proceso se llama isométrico o también isovolumétrico. Isócoro también le llaman en algunos casos. ¿Ya? Isométrico. Recuerden, es isométrico, isócoro, isovolumétrico, etc. Cuando el volumen es constante, chau volúmenes, ve. Me deshago de los volúmenes y ¿qué me va a quedar? Presión 1 entre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 entre la temperatura 2. A este proceso isovolumétrico o isométrico, en donde el volumen es constante, se le llama ley de ¿quién? De Gay-Lussac, ¿no? ¿Sí? Ley de Gay-Lussac, así le llaman, ¿ah? Eso lo van a encontrar ustedes en el libro aquí, ley de Gay-Lussac. De nuevo, les repito, para mí no es importante que me digan cuál es el nombre de la ley, ¿ya? Para mí lo que me interesa, Lussac, con doble S creo es, Lussac, ya. A mí lo que me interesa es qué dice la ley, así. Esto es lo que me dice. Finalmente, cuando la temperatura es constante, se llama proceso isotérmico. Fácil de entender, ¿no? Isotérmico, o sea, iso es igual a temperaturas. Se llama isotérmico. Cuando la temperatura es constante, me deshago de las temperaturas y ¿qué me va a quedar? Presión 1 por volumen 1 va a ser igual a ¿quién? Presión 2 por volumen 2. Y este señor va a ser la ley de Boyle-Marion. Ley de, fueron dos, Boyle-Mariotte, así se escribe. Mariotte, creo que es con doble T. Como les repito, no me he esmerado yo en recordar los nombres, sino solamente en las ecuaciones. Quiero saber si es que han entendido esto, chicos. A ver, rapidito. Chicos. Sí, profesor. Sí, perfecto. Si ustedes han sido capaces de entender esto, las relaciones, entonces solamente tienen que recordar los nombres. Isobárico, presión constante. Isométrico o isócoro, isovolumétrico, volumen constante. Isotérmico, temperatura constante. Y es fácil, ve. Isobárico, presión. Isotérmico, termo, calor, temperatura.
Entonces el otro va a ser volumen. ¿Ya? Ahora sí, volvemos nuevamente al módulo. Y vamos a continuar con la parte que corresponde, ¿ya? Esto ya no les voy a explicar, ya quedó. Vamos ahora a los ejercicios. Un gas se encuentra a 18 atmósferas. ¿Qué cosa es eso? Cuando me dice 18 atmósferas, ¿me está hablando de qué? De presión. Presión es 18 atmósferas. Y disminuye a 6 atmósferas. Ah, ya. Entonces esta es la presión 1 y acá va a estar la presión 2. ¿Cuánto es la presión 2? 6 atmósferas. ¿Ya? Sabiendo que su volumen inicial era 4 litros, el volumen 1 era 4 litros. Hallar su volumen final, me pide hallar el volumen 2. Si es un proceso isotérmico, miren, ve, isotérmico, ¿qué significa? Temperatura constante. Para que ustedes estén viendo las formulitas, tienen que escribir la ecuación general. ¿Qué dice la ecuación general? Dime. Profesor, ahí disminuye a 6 atmósferas, ¿no sería 18 menos 6? No, no dice disminuye en 6 atmósferas. Si dijera disminuye en 6 atmósferas, ahí sí sería 18 menos 6, pero dice disminuye a 6 atmósferas. O sea, de su presión inicial bajó hasta 6 atmósferas, nada más. A ver, vamos a escribir nosotros acá la ecuación general. Presión 1, volumen 1, temperatura 1. Si es posible lo escriben cantando para que nunca se olviden, así aprendí yo. Presión 2, volumen 2, temperatura 2. Dice temperatura constante, chao temperaturas. Presión 1, volumen 1 igual a presión 2, volumen 2. ¿Qué me pide ayer? Volumen 2. Aquí está el volumen 2. Este señor pasa a dividir, pues. O sea, el volumen 2 va a ser igual presión 1 por volumen 1 entre 12. volumen 2. Ahora reemplazamos datos. Presión 1, 16 atmósferas. Presión 2 es aquí. Me estoy confundiendo. Acá es presión 2, ¿ya? Presión 1, ¿cuánto es? 16 atmósferas. 18 atmósferas. 18. Perdón, 18 es. Es que este de acá aparece 6 para mí. 18 atmósferas multiplicado por el volumen 1, que es ¿cuánto? 4, ¿no? Por 4 litros dividido entre 6 atmósferas. Ya está. Atmósferas con atmósferas se van. 18 entre 6 es a 3 por 4, 12, ¿qué? Siempre Litros. pónganle la unidad, 12 litros. Se acabó. Yo creo que ni siquiera para preguntarle si entendieron porque es sencillo. La 3 está resuelta, la 4 también. Vamos con la 5. Dice, ¿qué volumen ocupa 4 moles? Me da el número de moles, que es 4. Mol de un gas a 127 grados centígrados. Obviamente que eso es temperatura. 127 grados centígrados. Recuerden que los grados centígrados deben ser expresados ¿en qué? En grados Kelvin. O sea, esto automáticamente, para llevar a grados Kelvin, ¿qué tengo que hacer? Sumarle con 273. ¿Cuánto es 127 más 273? ¿Cuánto es? ¿Me avisan cuánto sale? Y me dan 400 ya, Kelvin. muy bien. Luego me dan la presión que es de 41 atmósferas. Y para que no tengan dudas, me dice R, la constante universal, R va a ser igual a ¿cuánto? 0,082 atmósferas por litro. Estoy poniendo como debe ser, atmósferas por litro, entre mol por grados Kelvin. Yo les he mandado a completar eso también. Entonces me pide hallar el volumen, antes que me olvide, me pide hallar el volumen. Aquí no voy a utilizar la ecuación general, acá tengo que encontrarle o utilizar la ecuación ideal, ¿no? ¿Qué dice la ecuación ideal? El famoso pavo ratón. Presión por volumen es igual a nRT. Como me pide hallar el volumen, entonces a presión lo mando a dividir al otro lado. Número de moles, R por T, entre la presión.
Como nosotros ya hemos uniformizado acá todas las unidades, solamente voy a reemplazar por su valor numérico. N, ¿cuánto vale? 4. R, ¿cuánto vale? 0,082. La temperatura, ¿cuánto vale? 400. Todo entre la presión, que es ¿cuánto? 41. A ver, 2 ceros, 41, 2 por 4, 8 por 4, 8 por 4, 32. ¿Sale 32? A ver. 32 litros. ¿Sale así? No, no. 3,2 creo sale, ¿no? Sale 131 entre 2 sobre 41. ¿Cuánto sale? 3,2, profe. 3,2, ¿no? Sí, Claro, 3,2. 3,2. A ver. Mi mente se está olvidando, tiene hambre, pero anoche no hace nada, hoy día tampoco ha desayunado y ya tiene hambre. Chantal se molesta cuando digo eso, ¿no? Porque ella me prepara el lonchecito. A ver, ejercicio 6. ¿Cuál será la presión en atmósferas? Dice, ¿cuál será la presión por un mol de anhidro carbónico? El número de moles vale 1. Me dice que el gas es el CO2, por si acasito lo anoto acá. ¿Cuál será la presión? Me pide ya la presión. Un recipiente de 8,2 litros, o sea, me da el volumen, que es 8,2 litros. Y a 97 grados centígrados, la temperatura es 97 grados centígrados. Me dice la presión en atmósferas. Ah, ya, entonces R, ¿cuánto va a ser? R va a ser 0,082 atmósferas por litro entre mol por grado Kelvin. Yo prefiero ponerle aquí todas las ecuaciones, todas las unidades para no poner en la ecuación final. N es un mol, ¿verdad? La presión en atmósfera, litros. Ajá, la temperatura. Hay que convertirlo a grados Kelvin. 370 Kelvin. Muy bien. ¿Cuánto? 370 Kelvin. 370. Recuerden que debemos sumar 273. 370 grados Kelvin. Ponemos la ecuación ideal. Presión por volumen es igual a nRT. Siempre me he acostumbrado yo así al nRT. Me pide allá la presión, entonces el volumen pasa a dividir. Yo creo que esto ya pueden hacer ustedes, ¿no? No es difícil. nRT, todo entre la presión. Reemplazamos datos. N, ¿cuánto vale? Vale 1. R, ¿cuánto vale? 0,082. La temperatura, ¿cuánto vale? 370. Acá es volumen, ¿ya? Sí, pero ¿por qué me equivoco? Acá es volumen. Entre el volumen. Si la presión me pide calcular. El volumen, ¿cuánto es el volumen? 8,2 litros. 8,2. Multiplican, dividen y se acabó. ¿Está bien? A ver, vamos con la pregunta 7, ya está resuelta. Finalmente voy a hacer la pregunta 9, perdón. Al disminuir el profesor, la 7 no está resuelta, es la 8. Ya, listo, no se preocupen. Pero haga la 9. Ya, voy a hacer la 9. ¿Quién les entiende? Por Dios, ¿no? A ver, al disminuir el volumen de un gas en un 20% y al aumentar su temperatura en 60%, la presión, ¿qué pasa? Miren, vamos a utilizar la ecuación general. Presión 1, volumen 1 entre temperatura 1 va a ser igual a la presión 2, volumen 2 entre la temperatura 2. Dice, al disminuir el volumen, o sea que si el volumen inicial, el volumen 1 es B, el volumen 2, ¿cuánto va a ser? Dice, al disminuir el volumen en un 20%, o sea, el volumen 2 va a ser el 80% de B. ¿Y el 80% cuánto es? 0,8 de B. Aquí está disminuyendo el volumen, porque acá es 1 y acá es 80%, 0,8. Ahora dice, al aumentar su temperatura en 60%, o sea, si la temperatura 1 es T, la temperatura 2, ahora ¿cuánto va a ser? 60% más, o sea, 100 más 60% es 160%. Y el 160% es como decir 1,6 de T.
La presión aumenta en, me pide hallar, si la presión 1 es P, ¿qué pasa con la presión 2? Y no solamente eso, lo que me pide a mí es la variación de presión, o sea, ¿cuánto es presión 2 menos presión 1? Eso me pide. La presión aumenta en cuánto, eso me está pidiendo, ¿no? A este señor se llama variación de presión. Un triangulito con una P. De este delta se lee variación de presión. Reemplazamos los datos, nada más, chicos. Miren, presión 1, ¿cuánto vale? P. Volumen 1, ¿cuánto vale? B. Temperatura 1, ¿cuánto vale? T. Igual. La presión 2 es lo que me pide calcular, eso le voy a poner acá, presión 2. El volumen 2, ¿cuánto es el volumen 2? 0,8 de B. Este 0,8 de B viene a dividir, ¿no? Está multiplicando, entonces acá le voy a poner 0,8 B. Para ahorrar tiempo, ¿ya? Y esta temperatura 2 que está dividiendo pasa acá a multiplicar. ¿Cuánta es temperatura 2? 1,6 de T. Entonces le voy a poner 1,6 T. ¿Qué sucede? Volumen con volumen se va, temperatura con temperatura se va. Me queda 1,6 entre 0,8. Esto es como decir 16 entre 8, 2, ¿no? A ver, ¿cuánto es 1,6 entre 0,8? 2, pues. O sea que la presión 2 va a ser igual a ¿quién veces? Perdón, va a ser igual a ¿cuánto? A 2P. ¿Qué ocurrió entonces con la presión? La presión se duplicó, ¿no? Me dice, ¿la presión aumenta en cuánto? La presión, si acá es 1 y acá tengo 2, ¿en cuánto aumentó la presión? Entonces decimos, la variación de presión va a ser igual a la presión final, que es 2P, menos la presión inicial, que es P. ¿En cuánto aumentó? Aumentó en cuánto? En el 100%. Acá lo ponen entre paréntesis, aumenta en el 100%. O en otras palabras, la presión se duplica. Aquí está, ve. ¿Qué ocurrió con la presión? Se duplicó la presión. Y si se duplicó, es que aumentó en el 100%. ¿Qué hubiese pasado acá si es que salía 3P? La presión se triplicó. ¿Y qué significa? Que aumentó un 300%. Y así sucesivamente. ¿Sí? Me queda menos de un minuto. Agradecerles por su atención. Para lo demás, para ustedes. Y muchas bendiciones.